foro nuevo para mí. Y bueno, pues primero quiero darle las gracias al maestro Rodolfo Islas por la invitación que me ha hecho. La verdad es que me siento muy, muy honrada. Y pues bueno, felicitarlo también porque bueno, ha traído, tiene como una nueva perspectiva para esta barra que la verdad es que es un distinguido grupo de abogados, todos muy destacados, todos grandes penalistas a quienes, bueno, pues yo a todos admiro y respeto y conozco y reconozco la trayectoria de cada uno de ustedes, que bueno, que sé que ya están por acá presentes en el chat. Y bueno, pues maestro Rodolfo, felicidades por el trabajo que ha estado desempeñando y pues bueno, también darle un poco de un refresco a esta barra, ¿verdad? Y bueno, pues también gracias por abrir la oportunidad a abogados jóvenes que pues bueno, estamos incursionando también en este sistema que nacimos con este sistema acusatorio y que bueno, pues lo hemos adoptado porque bueno, pues como tal nos desempeñamos en el mismo pues desde que inició. Entonces, bueno, maestro, le reitero mi agradecimiento, mi respeto y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy. Quiero mencionar que ya me percaté que, bueno, tenemos algunos como participantes, algunos ministerios públicos, también de Procuraduría de Ciudad de México, tenemos policías de Secretaría de Seguridad Ciudadana y policías de investigación. Entonces, bueno, pues gracias a todos, me permito llamarles compañeros y bueno, pues también gracias a todos los que están por acá. Y bueno, pues el día de hoy me gustaría compartirles un poco respecto al control de la legalidad de la detención. Básicamente no es como tan teórico, pero sí me gustaría tocar algunos puntos que considero que son importantes porque, bueno, pues derivado de pues de este ejercicio profesional que bueno, que me complace realizar todos los días como judicializadora en la fiscalía, pues bueno, pues todos los días, ¿verdad? Se nos presentan como pues diversas situaciones que pues en la audiencia inicial pues todos los días ocurren diferentes debates y pues aprendemos, ¿no? Porque bueno, todos los días aprendemos algo nuevo y bueno, pues básicamente eso es lo que me gustaría comentarles. Como sé que también nos están acompañando algunos policías, también me gustaría tocar algunos puntos respecto a la relevancia de su función, que precisamente derivado de su actuación, pues entonces nosotros llegamos a una audiencia y podemos sostener o no pues unas proposiciones fácticas que todo esto va a derivar de su actuación. Entonces, yo, bueno, pues también me voy a enfocar un poco también en la actuación y en la relevancia de lo que cada uno de ustedes, quienes me acompañan ahora que son policías, pues bueno, la importancia de realizar bien su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Primero me gustaría partir y ubicarnos que, bueno, pues la audiencia inicial, como tal, con la audiencia inicial inicia nuestro proceso penal. Esto de acuerdo al artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual pues bueno, pues nos da la pauta y nos indica cuáles son las fases precisamente del proceso. Entonces, bueno, tenemos que las etapas del sistema. Tenemos la etapa de investigación, que a su vez se divide en dos: investigación inicial e investigación complementaria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Dentro de la etapa de investigación, pues como ya les mencioné, pues se divide en investigación inicial e investigación complementaria. La inicial inicia con la denuncia, la querella o el requisito equivalente y concluye cuando el imputado es puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que se le formule imputación, y a su vez la investigación complementaria inicia con la formulación de imputación y concluye hasta que se cierra la investigación como tal. El control de la legalidad de la detención es la primera fase, me gustaría llamarle fase, dentro de nuestra audiencia inicial. Yo lo que siempre les comento es que, bueno, pues la audiencia inicial es la primera materialización de todos los principios de nuestro sistema de justicia, ya que pues vemos que cada uno de estos se va tomando, digamos, no lo podemos tocar, pero lo podemos percibir en ese momento en la audiencia inicial. Y bueno, pues esta audiencia inicial deriva precisamente del artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual nos dice que toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o ante un tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de un arresto o de una detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales.
Entonces, bueno, antes de llegar al desarrollo de como tal de la primera fase de nuestra audiencia inicial, que es como tal el control de la legalidad de la detención, debemos tener en cuenta que para llegar a esta audiencia inicial podemos llegar a través de dos formas, con detenido y sin detenido. Las formas de conducción del imputado al procedimiento, en este caso tenemos tres, que es la citación, la orden de comparecencia y la orden de aprehensión. En estos casos tendremos un inicio de una audiencia inicial con personas sin detenido en el caso de una situación, de una citación. Pero cuando tenemos el inicio de cuando tenemos una audiencia inicial y la persona viene detenida, previo a esta audiencia ocurrió algo. Para poder comprender lo que ocurre previo, que es relevante para mi control de detención, tenemos que ubicarnos de la siguiente manera. Primero tenemos que comprender que los derechos no son absolutos. Los derechos se pueden restringir en los casos y condiciones que la misma Constitución nos establece. Entonces, para esto me gustaría referirnos al artículo primero constitucional, que, pues precisamente nos reconoce nuestros derechos, y el mismo artículo, enuncia precisamente que el ejercicio de estos derechos pues se podrá restringir, ¿ok? Ok, entonces, una vez que partimos de este entendido, la libertad como tal, la libertad pues sabemos que es un derecho, y precisamente el ejercicio a este derecho pues no es absoluto. Este ejercicio a este derecho pues se puede restringir precisamente en los casos y condiciones que la misma Constitución nos establece. Me voy a remitir ahora al artículo 16 constitucional. Como una excepción al ejercicio de este derecho a la libertad, tenemos que puede ser la detención de una persona derivada de un caso de flagrancia, de una hipótesis de un caso urgente, o bien mediante el cumplimiento de un mandamiento judicial, que en este caso sería una orden de aprehensión. Me voy a enfocar ahora en la mayoría de las audiencias que tenemos pues son audiencias iniciales de control de legalidad de la detención, y como tal pues la mayoría de las hipótesis a través de las cuales se realiza esta audiencia pues es precisamente derivado de la actualización de una hipótesis de flagrancia. Entonces, cuando una persona llega a sede ministerial en calidad de detenida, pues lo primero que tiene que hacer Ministerio Público es, el policía cuando llega a sede ministerial pues le informa lo que ocurrió, es decir, le dice traigo a una persona detenida y le cuenta un poco la circunstancia fáctica, lo que ocurrió. Entonces, Ministerio Público, una vez en cuanto policía llega a sede ministerial, pues ¿qué es lo que realiza Ministerio Público? Pues realiza primero una verificación de flagrancia, da de alta un número de carpeta de investigación, como tal inicia la carpeta de investigación, y una vez que inicia esta carpeta de investigación hace nombramiento del abogado, le informa los derechos a la persona que en ese momento le están poniendo a disposición, y lo primero que tiene que realizar Ministerio Público es precisamente verificar a través de qué hipótesis, es decir, se materializó esa detención. Entonces, esto lo infiere a través del contenido de la entrevista o de lo que la policía le narra al Ministerio Público. Entonces, una vez que se inicia esta carpeta de investigación, el primer acto que realiza el Ministerio Público será una verificación de la flagrancia. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que mi policía me narra la hipótesis a través de la cual, o me narra los hechos, lo que ocurrió, entonces como parte técnica el Ministerio Público realiza una verificación de flagrancia, esto en cumplimiento del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos refiere, dice: en casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención
no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Aquí, entonces, Ministerio Público y ojo a las defensas, lo primero que tiene que hacer Ministerio Público es realizar la verificación de la flagrancia. Obviamente le da de alta el inicio de carpeta de investigación previo a esto y hace la verificación de la flagrancia. Ahora, ¿cómo voy a tener una verificación de flagrancia? Lo que tiene que estar registrado en la carpeta de investigación será la entrevista del policía aprensor o del policía captor. Entonces, derivado del contenido de esta entrevista y de la entrevista o de la entrevista de la víctima, porque pueden concurrir luego las dos o una primero y una después. Entonces, fíjense los actos de investigación que tiene que realizar el Ministerio Público. Tiene que realizar primero el registro de la entrevista del policía y posterior a ello hacer la verificación de la flagrancia. Porque si no está el registro, ¿cómo Ministerio Público va a hacer una verificación de flagrancia si no cuenta con esta información en la carpeta? Es importante que aquí, obviamente, sé que aquí la mayoría son postulantes, pero es importante que vayamos viendo un poco la secuencia, porque va a venir la audiencia y entonces en la audiencia todo esto va a estar sujeto a debate. Entonces, siempre tenemos que ver, hora de que se inicia la carpeta de investigación, qué entrevista es la que tiene primero y es decir, en este caso, pensemos un robo a transeúnte, lo más frecuente que ocurre, ¿no? Entonces, pensemos, tenemos la entrevista de policía remitente que me está diciendo la circunstancia, de qué manera realizó la detención, qué fue lo que ocurrió, y posterior a ello tendré la entrevista de mi denunciante. Y en consecuencia tendré la verificación de la flagrancia. ¿Cómo voy a fundar y a motivar este acuerdo de verificación de la flagrancia? Derivado del contenido de mis datos previos. Entonces, siempre antes de esta verificación de flagrancia, yo tengo que tener un registro en mi carpeta de investigación que me dé la circunstancia o el sustento fáctico de qué fue lo que ocurrió, para que entonces Ministerio Público pueda inferir qué tipo de flagrancia considera que se materializó. Y bueno, una vez que ya tenemos esto, estoy enfocada en sede ministerial. Una vez que ya tengo mi verificación de flagrancia, el Ministerio Público lo que realiza es otro acuerdo, dependiendo del tipo de hecho con apariencia de delito de que se trate. Vendrá lo que llamamos un acuerdo de retención. Y en este acuerdo de retención, pues se hace en términos del último párrafo del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en términos del artículo 140. Con base en estos dos fundamentos legales del artículo 149, último párrafo, y del 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ministerio Público realizará un análisis respecto a la necesidad de cautela y si va a continuar o no con la retención. Esto porque, pues precisamente el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere que en los casos, el último párrafo dice, así también, durante el plazo de retención, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. Esto, pues en relación precisamente con el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos refiere que en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer de la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este código. Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o abstener a la víctima o ofendido y a los testigos del hecho a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndole e imponerle, medidas de apremio. Entonces, aquí aparece el famoso artículo 140, que yo voy a regresar después, una vez que lleguemos a la audiencia, pero quiero nada más que nos quedemos ahorita con esta idea. Una vez entonces que el Ministerio Público realiza el acuerdo de retención, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a fundar precisamente en el último párrafo del 149 en concordancia con el artículo 140. Evidentemente que, pues en ese acuerdo que realiza precisamente como un acto de autoridad, lo que tendrá que hacer es estar debidamente fundado y motivado, y en ese acuerdo el Ministerio Público
enunciará por qué va a continuar la investigación con la persona y no lo pondrá en libertad. Es decir, ¿por qué voy a ponerlo a disposición al juez de control o por qué no continúo en mi investigación y le doy la libertad imponiéndole alguna, no sé, alguna apercibimiento, alguna medida para que se abstenga de realizar conductas? Entonces, aquí el Ministerio Público lo que tendrá que realizar es precisamente motivarlo y decir, bueno, pues a este momento tengo necesidad de cautela y no lo voy a poner en libertad y voy a continuar con la investigación y lo voy a continuar retenido. Ahora, es importante aquí que vayamos checando también tiempos, porque el plazo de retención, es decir, la detención es la que mi policía me realizó en el lugar de los hechos y bueno, ese es el hecho generador de la detención. Pero esa es como tal la detención. La retención, el plazo de retención inicia desde que el Ministerio Público inicia la carpeta de investigación y como tal es el momento en el que es puesto a su disposición el imputado de manera formal y material. Entonces, a partir de ese momento comienzan a correr las 48 horas que tiene el plazo máximo de retención que puede tener una persona el Ministerio Público. Esto, bueno, pues obviamente ya sabemos que digamos, en cualquier delito serían 48 horas, salvo delincuencia organizada que podrían ser hasta 96 horas. Entonces, bueno, el Ministerio Público lo que tiene que hacer es, una vez que inicia la carpeta de investigación, desde ese momento que le ponen a disposición a la persona, en este caso al detenido, pues lo que va a hacer a partir de ese momento empiezan a contar sus 48 horas y es importante estar obviamente al pendiente de esos horarios, también pues como defensas estar verificando esos horarios. Y bueno, una vez que el Ministerio Público ya tiene todos los actos, realizó todos los actos de investigación necesarios de los que obtiene datos de pruebas suficientes para, digamos, para que pueda ser puesto a disposición y entonces un juez de control, porque obviamente lo que buscamos es una vinculación. Una vez que se han realizado todos los actos de investigación suficientes, entonces el imputado será puesto a disposición del órgano jurisdiccional y entonces esto obviamente el plazo máximo de retención tendrán que ser 48 horas. Yo lo que luego les comento es que bueno, pues obviamente no es necesario agotar estas 48 horas, por supuesto que no. Hay carpetas que se suben con 12 horas que se han integrado. Esto derivado de los actos, ¿no? O sea, derivado también de la complejidad del hecho con apariencia de delito del que se trate, pues bueno, no siempre se agotarán estas 48 horas. Pero bueno, todo esto depende también de las circunstancias que se presenten y obviamente pues del hecho de que se trate. Entonces, bueno, una vez que la persona ya es puesta a disposición del órgano jurisdiccional, entonces a partir de ese momento empezaremos a contar las 72 horas que tiene el juez de control para determinar su situación. Y entonces digamos que una vez que yo lo pongo a disposición, entonces pues ahí empieza coloquialmente, digamos, ya es cancha del órgano jurisdiccional que me señale fecha y hora de audiencia. Lo que yo luego les comento a los alumnos que es importante, bueno, también que lo sepan porque muchos bueno, no lo ubican en la práctica y eso, bueno, ¿en qué momento queda a disposición el detenido? Pues bueno, una vez que lo ingresan al área le llaman la aduana, una vez que llegan a la aduana, pues bueno, pues ahí le ponen un sellito y como tal, esta es mi puesta a disposición ante el órgano jurisdiccional de manera obviamente formal y material. Yo le estoy poniendo, digamos, algún traslado a través mediante policía de investigación y pues mi policía de investigación lo que hace es ingresa a la persona al centro en este caso al reclusorio, ahorita que estamos en pandemia. En este caso, ahorita todos los imputados están entrando por instrucciones del tribunal al reclusorio sur y las mujeres a Santa Marta, independientemente de dónde se realicen sus audiencias. Entonces, bueno, ¿en qué momento como tal yo lo pongo a disposición? Pues precisamente una vez que ingresa al área de aduana y que le sellan ahí el oficio a policía de investigación como tal, pues bueno, ya entra dentro ya es puesto a disposición la persona ante el órgano jurisdiccional. Y en consecuencia, pues bueno, ya estaremos en espera de que el órgano jurisdiccional nos asigne la fecha y hora de audiencia y pues nos notifique. Entonces, bueno, una vez que ya llegamos a esta audiencia, lo primero que va a hacer el juez de control, pues ya sabemos que es hacer la tutela de derechos, verificará que se encuentren las partes presentes y bueno, pues una vez que ya realiza, pues digamos, todo el protocolo, asigna a
a los asesor jurídico, a los nombramientos del asesor, de la defensa. Entonces, bueno, ahora sí le dice al Ministerio Público, pues bueno, que el Ministerio Público, en este caso nosotros que solicitamos como tal esa audiencia, pues que procedamos a justificarla. Y lo primero que tenemos que hacer es, pues bueno, en ese caso es informarle a su señoría precisamente que estamos solicitando que se califique de legal la detención realizada a tal persona, en este caso a la persona que llevamos detenida. Aquí una cuestión técnica que algunos jueces puntualizan es que precisamente ellos como tal no califican la detención, sino que ellos la ratifican. Entonces, algunos hacen esta precisión, todo esto depende de los criterios de los jueces. Y yo lo que les digo es que, bueno, pues por eso es importante saber un poco con qué juez vamos a entrar a audiencia, porque cada uno tiene un criterio distinto. Y bueno, pues ya lo vamos viendo ahorita en toda la secuencia de esta parte. Entonces, bueno, pues derivado también depende, ¿no? Con qué juez de control te toque en Ciudad de México, estoy hablando de Ciudad de México. Bueno, pues son cuestiones técnicas, pero que son importantes porque te las puntualizan los jueces al momento de hacer tu exposición. Entonces, bueno, pues algunos jueces te puntualizan ahí, yo no califico la detención, yo la ratifico. Entonces, bueno, su señoría solicito que ratifique de legal la detención y califique de legal el procedimiento de detención, porque son dos cuestiones distintas que creo que en esto muchas defensas se confunden o pierden oportunidades importantes también en este debate. En la audiencia como tal, en el control de la legalidad de la detención. Entonces, por eso le solicitamos a su señoría que ratifique la detención y que me califique de legal el procedimiento de la detención. Ojo, el procedimiento de la detención, ¿quién lo hizo? Policía. Y que me ratifique la retención, pues quién lo va a hacer, lo que el Ministerio Público hizo. Entonces, bueno, aquí me gustaría nada más aquí dejarlo sobre la mesa este punto, que evidentemente todo esto tal vez es una cuestión muy técnica, pero es importante que la tengamos presente. Y bueno, los que me están acompañando acá, que son ministerios públicos, que tenemos varios compañeros, pues bueno, es importante también tener atención a estos puntos. Entonces, en este entendido, yo le solicito a su señoría que me ratifique la retención y que me califique de legal el procedimiento de la detención, que como tal es lo que realizó policía. Por ello, en el contenido de mi exposición respecto a la detención, solo a la detención, voy a argumentarle a su señoría todo esto. Le voy a argumentar tanto el procedimiento de la detención como el procedimiento de la retención. Entonces, todo esto es importante y ojo también ahí las defensas, precisamente empezar a ubicarnos cuáles son, en dónde, hasta dónde, digamos, dónde hay alguna observación que tendríamos que hacer que te alcance para que no te califique, para que no le califiquen al Ministerio Público, o bien como Ministerio Público justificar la actuación tanto de lo que realiza policía como de lo que realiza Ministerio Público. Entonces, bueno, son dos momentos que por ahí se pierden un poco, pero bueno, pues es importante irlos distinguiendo y ubicarlos. Entonces, bueno, una vez que hacemos esta solicitud a su señoría, que viene después, pues bueno, le vamos a solicitar que que califique de legal ratifique la detención y califique el procedimiento de la detención. Y ¿qué otra cuestión? Bueno, entonces, bueno, pues ya en ese momento le invocaremos cuál es la hipótesis que considera la Fiscalía que se actualiza. Y entonces se procede a realizar la exposición del hecho generador de la detención y entonces ahí empieza uno a narrarle en este control de la legalidad de la detención. Aquí comenzamos a narrarle a su señoría precisamente todo lo que ocurrió, es decir, el día tal, a tales horas ocurrió esto, una persona, la señora de nombre tal, iba caminando sobre el eje 10 y precisamente al dar vueltas en Cerro del Agua, esto Colonia Copilco Universidad, sintió que de pronto una persona le empujó por la espalda, le jaló la bolsa y se echó a correr. Y en ese momento pues pasa una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que venía circulando sobre el eje 10 y bueno, pues le pide el apoyo, le indica, fíjense bien, le indica las características, le hace el señalamiento y le dice que la persona que va corriendo metros adelante es precisamente quien minutos antes le acaba de jalar la bolsa, o incluso le dice es que la bolsa que lleva es mía.
Entonces, derivado de esto, policía pues va en la persecución y realiza la detención. Y bueno, una vez que se le narra o que le narramos a nuestro juez de control, que le narramos cuál fue el hecho generador de la detención, entonces le daremos cumplimiento al artículo 308 en su segundo párrafo, que el artículo 308 en su segundo párrafo nos refiere que el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla, examinando el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola, lo que les decía, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este código. Y luego más adelante dice ratificar la detención y bueno, pues ya empieza ahí una serie de precisiones respecto al código. Entonces, bueno, lo que va a hacer el Ministerio Público en este momento es ahora realizar precisamente, justificar las razones a través de las cuales se realizó la detención. Y aquí la verdad es que hay un debate que se realiza y que bueno, pues quiero compartirles a ustedes y bueno, pues ya ustedes tendrán la última palabra y ustedes pues podrán hacer las conclusiones, realizar sus propias conclusiones que seguramente pues ahora que les comente lo harán. Precisamente lo que el Ministerio Público tiene que hacer es justificar las razones de la detención. Una vez que ya se le hizo de conocimiento el hecho generador de la detención, es decir, las circunstancias fácticas a través de las cuales se realiza la detención, entonces, ¿cómo vamos a justificar esta detención? Pues precisamente en este momento es cuando el Ministerio Público comienza a enunciar los datos de prueba de soporte a esta petición de calificar de legal la detención. En esto, como tal, pues todo mi carga, mis datos de prueba que sustenten o que corroboren cada una de estas proposiciones fácticas que yo le estoy enunciando a su señoría. Y bueno, pues entonces pasaremos al apartado, es decir, al segmento probatorio. Una vez que le doy mi segmento fáctico, que como tal es mi circunstancia fáctica, mi hecho generador de la detención, esto ahora vengo con los datos de prueba que sirven de soporte para esta petición y como tal, esta es la manera en la que yo le estoy justificando a su señoría las razones a través de las cuales pues yo le estoy justificando esta detención. Pero hay algunas cuestiones que pasan en la práctica, en las audiencias aquí en Ciudad de México. Tenemos, no sé cuántos jueces, pero bueno, hay muchas sedes judiciales y cada juez tiene una manera distinta en la que, bueno, pues conduce la audiencia que es sometida a su consideración. Yo como tal en mis clases les comento a mis alumnos que nuestra audiencia inicial es una fiesta y que bueno, pues a esta fiesta sabemos que se viene con una invitación, que son nuestros medios de conducción del imputado del procedimiento, o bien a través de una flagrancia caso urgente o mandamiento judicial. Y que como tal el anfitrión de esta fiesta es precisamente el juez de control. Entonces, hay jueces de control en Ciudad de México que no te permiten, en el control de la legalidad de la detención, no permiten que el Ministerio Público y en consecuencia la defensa no permiten que se enuncien o que se refieran datos de prueba en el control de la legalidad de la detención. No lo permiten porque como tal refieren que el código en el segundo párrafo del artículo 308 dice que el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez procederá a calificarla. Entonces, en este caso, estos jueces, que es una corriente de jueces que está en Ciudad de México, no permiten que se enuncien o que se refieran datos de prueba porque dicen que el código no dice que enuncien o que refieran datos de prueba, a diferencia de la vinculación a proceso, que hace referencia a los datos. Entonces, como tal, aquí se vuelve un debate que es interesante precisamente porque si no te permite el juez de control que tú enuncies o que refieras tus datos de prueba, entonces, ¿de qué manera vas a justificar la detención? Las razones que te dice el código, justificar las razones de la detención. Entonces, en estos casos, lo que ocurre es que el Ministerio Público, a través precisamente como se supone que tiene ya el conocimiento del dato de prueba, es decir, ¿a qué me refiero con los datos de prueba?
a las entrevistas, que ya tiene el contenido de la entrevista, ya sabe lo que dijo policía apresor, policía captor, lo que dijo la víctima, ya sabe lo que dice el informe de policía de investigación. Entonces, con este conocimiento que tiene de los datos de prueba, lo que va a hacer, la manera en la que va a justificar las razones en las que se realizó la detención es a través de argumentos. Entonces digo, esta corriente de jueces no permite que se enuncien o que se refieran datos de prueba, pero la manera en la que el Ministerio Público lo va a justificar es a través de argumentos. Y en consecuencia, la defensa va a justificar sus planteamientos, que en este caso para debatir, en ejercicio de este derecho y del principio de contradicción, que es conocer, confrontar y controvertir los datos, los medios de prueba. Entonces, en este ejercicio de contradicción, la defensa lo que tendrá que hacer es en el mismo planteamiento, en la misma temática de argumentos, le tendrá que, debatir a la fiscalía en la misma igualdad. Entonces, como ninguno de los dos se les va a permitir que enuncien o que refieran datos de prueba, esto en atención a me refiero a esta corriente de jueces de control en Ciudad de México que sostiene lo siguiente. Entonces, como tal, pues si no te va a permitir que enuncies o que refieras tus datos de prueba, pues entonces será una cuestión argumentativa para que sostengas tu planteamiento, tu postulado mediante argumentos, y en consecuencia la defensa lo hará de la misma manera. Ahora, ¿qué cuestiones va a debatir la defensa? Pues son cuestiones muy diversas, pero bueno, ahorita les platico un poco qué es precisamente lo que atacan las defensas o lo que ponen un poco más de énfasis en este debate. Entonces, bueno, una vez que ya se han justificado las razones, que el Ministerio Público justifica las razones de la detención, entonces ahora sí le reitera a su señoría, le dice primero cuál es la hipótesis de flagrancia, nuevamente que considera que se actualiza derivado de este contenido, de esta información. Y también le dice hipótesis del hecho con apariencia de delito de que considera que se trate. En algunos jueces, pues evidentemente que no te permiten que des toda la clasificación jurídica, únicamente una previsión y sanción, y con eso es más que suficiente. Porque como tal, toda la explicación completa de la clasificación jurídica se le hará de conocimiento en la formulación de la imputación. Únicamente lo que se precisa nada más es saber si es un hecho con apariencia de delito que merezca pena privativa de la libertad, y en esos supuestos, bueno, pues entonces el juez pues ya procederá a calificarla. Entonces, bueno, algunos no te permitirán dar la clasificación jurídica completa, en otros sí. Bueno, nada más se le dice que cuál es el hecho con apariencia de delito que se considera que se actualiza de igual manera para que lo sepa su señoría. Y en consecuencia, ahora sí, ya le dará el uso de la voz a la asesoría jurídica para que puntualice las cuestiones que considere, bueno, la defensa pues que entre al debate en este ejercicio del derecho y del principio de contradicción. Ahora, dentro de la narración que el Ministerio Público realiza, ocurren varios puntos que son importantes que mencione la Fiscalía, y que como tal, esto es lo que entra a debate derivado de lo que les comentaba previamente que ocurre en sede ministerial, y que distingamos estas dos cuestiones de la retención y de la detención. En el contenido de la exposición del Ministerio Público, para justificar precisamente todo lo que se realizó, es decir, toda la detención y toda la retención, Ministerio Público, derivado del contenido de la entrevista de policía preventivo, de policía captor, de mi primer respondiente, va a obtener información, incluso obviamente tanto de su entrevista como del informe policial homologado. Obviamente que esta entrevista tiene su sustento en su informe policial, pero lo que realiza es una ampliación. Policías, ahorita los que nos están acompañando, ahorita ya vamos a entrar en este tema. Entonces, Ministerio Público, cuando llega a la audiencia, en esta exposición del hecho generador de la detención, tiene que mencionar precisamente a qué hora ocurre el hecho, a qué hora llega la policía, a qué hora se realiza la detención, a qué hora se hace lectura de derechos,
a qué hora es abordado a la patrulla, que muchos policías, muchos dicen a la unidad, pero sí dígame usted qué unidad, eso es importante precisarlo. Si es una patrulla, si es una camioneta, si es una moto, si es la montada, que es caballo, especifique, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿a qué hora suben o abordan al imputado a la patrulla? Y como tal, ¿a qué hora inicia el trayecto hacia sede ministerial? Todo esto esta información la vamos a obtener de la entrevista del policía y de su informe policial homologado. Y bueno, pues precisamente estos puntos es importante que tanto defensa como Ministerio Público estén atentos a esta información, porque de aquí puede surgir algún punto que se vaya a debatir. Me refiero nuevamente al artículo 16 constitucional, en su párrafo quinto. Por acá lo tenía. Dice, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en el que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Entonces, no perdamos de vista lo que el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto establece. Entonces, es importante que el policía me aporte, ojo a los que son ministerios públicos que toman estas entrevistas, es importante ir marcándole esta pauta, obviamente, a policía para que me dé esta información, para que me proporcione estos datos, y entonces yo saber, una vez que dice que aborda la patrulla, entonces a qué hora llega Ministerio Público. Una cosa es que llegue a las afueras, entonces ese es otro dato importante. Y otro horario es el momento en el que me pone de conocimiento el hecho y yo inicio como tal mi carpeta de investigación, porque desde ese momento me lo está poniendo a disposición. Ahora, ¿qué es importante también que tengamos presente el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, que ya ahorita voy a entrar a la actuación de los policías, porque bueno, pues hay algunas precisiones que tienen que puntualizar. Entonces, bueno, una vez que yo ya le informo a su señoría, le estoy diciendo, ojo, ¿a qué hora? Ojo con los momentos. ¿A qué hora a qué hora llegué a sede ministerial? ¿A qué hora se inició la carpeta de investigación? Eso yo se lo informo al ministerio, a su señoría en el control de la legalidad de la detención. Y yo le digo, su señoría, la carpeta se inicia a tales horas, hora que quedó puesta a disposición de manera formal y material el imputado. Ahora, ¿qué pasó? Una vez que el imputado fue puesto a disposición, ojo con el horario, entonces Ministerio Público Investigador realizó la verificación de flagrancia en cumplimiento del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este entendido, ustedes podrán inferir ahora que quiere decir que cuando ya hizo la verificación de flagrancia es porque ya contaba con información para saber a través de qué hipótesis, esto derivado de las entrevistas. Que esto se presta a debate. Hay algunas cuestiones que bueno, por ahí me hicieron el comentario de una audiencia que había una verificación de flagrancia, pero como tal no se contaba con ninguna entrevista previa. Entonces, esa audiencia fue una libertad. No me acuerdo de qué alcaldía ocurrió, pero lo que me comentaban era que precisamente sin necesidad de ofertar y de denunciar ningún dato de prueba, precisamente le justificaron que como el Ministerio Público calificó o hizo una verificación de flagrancia sin tener el contenido del dato objetivo del que se pudiera inferir a través de qué hipótesis se realizó la misma. Entonces, por eso les digo que es importante verificar qué actos de investigación se han realizado y verificar obviamente los horarios a través de los cuales se han realizado. Entonces, bueno, pues ya una vez que el Ministerio Público ya se le expone, entonces a lo que les decía, ahora lo que va a hacer el juez es verificar cada una de las actuaciones que realizó el Ministerio Público. Entonces yo ya le digo a qué hora me lo pusieron a disposición
entonces, a partir de ese momento, el juez va a empezar a estudiar ahora el plazo de la retención. Le voy a decir, su señoría, la puesta a disposición ante la representación social fue a tal hora que es precisamente ese el momento en el que yo la inicio, mi carpeta de investigación, y le diré a qué hora se realizó la verificación de flagrancia. Posteriormente, a qué hora se acordó su retención y finalmente a qué hora fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional. En ese entendido, el juez ya tiene elementos o información suficiente para realizar para darle cumplimiento al segundo párrafo del artículo 308, que precisamente lo que refiere es que el Ministerio Público justifica las razones y que ahora el juez va a entrar a calificarla, una vez el juez de control procederá a calificarla y examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención. Es decir, con esta información que yo le estoy dando a su señoría, él hace anotaciones y entonces precisamente en ese momento dice, bueno, pues la puesta a disposición ante el Ministerio Público fue a tales horas. La puesta a disposición ante el órgano jurisdiccional fue a tales horas. ¿Excede o no excede las 48 horas? Entonces, bueno, esto es derivado, por eso es importante estar informándole en el control de legalidad de la detención, exponerle al juez de control toda esta información, irle dando los horarios para que él pueda ir pues obteniendo esta información y pueda, digamos, hacer como en un checklist, podríamos decirlo así, ver el plazo, que el plazo constitucional de la retención pues no se haya excedido, es decir, que estemos dentro del término de las 48 horas que el Ministerio Público tiene como máximo para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional. Y también bueno, una vez que el Ministerio Público hace toda esta narración, ya le expliqué cómo fue la circunstancia de la detención y qué fue lo que el Ministerio Público hizo durante el plazo de la retención. Entonces, todos estos momentos, es decir, le da cumplimiento a lo que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales le ordena al Ministerio Público que realice, lo que el precepto legal establece. Entonces, bueno, una vez que ya pasamos esta fase, entonces, bueno, ahora se le expondrá dentro de los datos de prueba que la mayoría de los jueces, lo que les decía yo, únicamente para justificar las razones, algunos jueces no permitirán que se realice este enuncio o esta referencia a los datos de prueba, pero bueno, algunos jueces precisamente sí lo van a permitir, esto derivado del segundo párrafo del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, ¿qué es lo que pasa después? El juez, precisamente derivado de la exposición que le realiza el Ministerio Público, lo que hace es corroborar que el requisito de procedibilidad esté debidamente satisfecho. Si es un requisito de procedibilidad que este hecho necesite una denuncia, pues bueno, yo le informaré cuando eso es en lo personal, cuando le estoy dando mis datos de prueba, los estoy enunciando al juez de control, lo que en mi caso realizo es, le digo, bueno, pues se cuenta con la entrevista de la víctima, a través de la cual formula denuncia, ¿no? Entonces, eso para que su señoría y le doy obviamente el horario, que era fue la denuncia que realizó la víctima, o bien si es un hecho con apariencia de delito que requiera que el requisito de procedibilidad sea la querella, pues entonces la entrevista, o en este caso la entrevista del apoderado legal, se realizó a tales horas. En esta entrevista formula querella, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante también, y en el caso, pues ya sabemos también que cuando son apoderados legales, pues bueno, hay que estar atentos también en estos poderes notariales y ver que precisamente tengan facultades para presentar denuncias y querellas en materia penal, que lo refiere así expresamente, obviamente el nombre, y bueno, pues verificar también los nombres en caso de que sean personas morales, pues verificar también la razón. Y bueno, pues entonces, una vez que el Ministerio Público ya le expone todos estos datos, entonces con esta información el juez pues ya procede a realizar la calificación de legal de la detención. Y como tal, pues bueno, aquí lo que les comento es que hay ocasiones en las que en la audiencia inicial las defensas se nos pierden un poco en este debate y tienen una amplia posibilidad para debatir, pero de repente hay... pues no lo sé si también por la adrenalina o por no sé si la falta o la falta de experiencia, no lo sé.
pero de repente se pierden un poco en esta dinámica de la audiencia y comienzan a debatir situaciones que no son para un control de legalidad de la detención y que tal vez esos argumentos pudiesen referirse en una vinculación, en la solicitud o en el planteamiento de la vinculación al proceso. Entonces, bueno, aquí es importante que las defensas se ubiquen, quienes son defensores, pues que se ubiquen precisamente que la dinámica de esta primera fase de la audiencia inicial, que es como tal el control de la legalidad de la detención, pues tendremos que ubicarnos y precisamente debatir en torno al control de la legalidad de la detención, es decir, que la manera en la que se haya detenido a la persona no se ajusta a los parámetros constitucionales del 16 constitucional y que en su caso se actualizó algún acto ejecutivo violatorio a los derechos humanos. Entonces, es importante aquí que, pues que nos enfoquemos, que la dinámica de este debate o la naturaleza de este debate del control de la legalidad de la detención no es si era una bolsa de tales características o si el monto era tanto, no, sino como tal que la manera en la que lo realizó, es decir, que se trató del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción primera, en su fracción segunda, hipótesis A o hipótesis B. Y bueno, pues atacar, es decir, el policía me está diciendo que lo detuvo en la calle, que hizo una persecución, y yo como defensa, o yo tengo datos de pruebas suficientes porque yo he realizado actos de investigación como defensa, y yo derivado de esta investigación que yo he realizado es que precisamente no fue una persecución a través de la cual realizan su detención, sino que lo sacaron de su casa. ¿Y cómo tengo esta información? Pues bueno, yo tengo esta información porque obviamente tenemos un video del edificio donde vive, de la casa de enfrente donde vive, y entonces, bueno, pues se capta precisamente. Entonces, como tal, esto es lo que se ataca o se debate en un control de la legalidad de la detención, y no otras circunstancias que podrían, o sea, sí son debates, pero como tal son debates que no rinden frutos para una calificación de legal de la detención y bien pudiesen utilizarse para una vinculación a proceso. Entonces, es importante ubicarnos y enfocarnos en particular en este punto. Ahora, también en este control de la legalidad de la detención, el juez, hay una parte que esto mucho, pues generalmente las defensas lo argumentan y piden que no se ratifique que no se califique, pero como tal no se enfocan en la detención, sino en la retención, es decir, no en la actuación de la policía, de eso no van a debatir, sino que únicamente van a debatir respecto a la actuación de la fiscalía como tal en relación a la retención, que si bien no se extiende el plazo, es decir, que se cumple con los parámetros respecto a las 48 horas como máximo para tenerlo retenido, pero también el debate en el que entran mucho es precisamente respecto al artículo 140. Y aquí lo que, bueno, pues tampoco no es, bueno, hay muchas posturas, muchas interpretaciones, y evidentemente que cada una de las partes lo interpreta de acuerdo a la postura que tiene en el procedimiento, porque evidentemente pues yo como fiscalía voy a sostener mi postura, mi planteamiento, y una defensa va a sostener pues siempre en favor de su representado. Pero como tal, aquí el artículo 140, la verdad es que es un artículo que ha dado mucho que hablar, y dentro de este análisis que realiza el juez de control, derivado, esto cuando son hechos que no ameritan prisión preventiva, oficiosa, porque pues, y tampoco, generalmente son asuntos que se van pues a reclusorios. En esas generalidades, pues bueno, no se entra a estos debates. Sí, por el contrario, en asuntos que, bueno, que pues la mayoría son asuntos, digamos, de bajo impacto. Entonces, en estos asuntos, bueno, pues generalmente en las audiencias se entra un debate respecto a la necesidad de la cautela y respecto al artículo 140. Aquí es interesante este planteamiento que se realiza, este debate que se genera en el control de la legalidad de la detención, pero como tal respecto a la retención, porque las defensas principalmente lo que argumentan es que que solicitan que se le dé la libertad en ese momento a su representado, porque el Ministerio Público no le dio libertad en términos del artículo 140 en sede ministerial. Y
y como tal encontraremos dos criterios, es decir, vamos a bifurcarnos y tendremos la interpretación. Una vez que se le hace este planteamiento al juez de control, pues el juez de control lo que hace en su resolución, hay algunos que sí le dan la razón a las defensas y hay otros que por el contrario no lo hacen así. Y esto todo deriva de precisamente el artículo 140 del Código Nacional Penales, que ya le dimos lectura. Y que recuerdan que les dije que en sede ministerial, pues el Ministerio Público lo que hacía era verificar precisamente, una vez que hace la verificación de flagrancia, realiza el acuerdo de retención. Y en este acuerdo de retención funda y motiva por qué va a continuar con la persona detenida, es decir, por qué la investigación la va a continuar con persona detenida y no lo va a poner en libertad. En esta actuación que realiza el Ministerio Público, que evidentemente tiene que estar debidamente fundada y motivada, este debate que luego surge en la audiencia inicial dice que en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, es decir, que no va a pedir la justificada, dice, podrá disponer la libertad del imputado o ponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este código. Y aquí el debate que siempre surge en casi todas las audiencias que son de bajo impacto es precisamente el debate del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, pues en este caso, si ustedes analizan el artículo 140, dice que el Ministerio Público podrá ponerlo en libertad, pero tampoco le dice que deberá ponerlo en libertad. Y esto lo puntualizo si hacemos la lectura del artículo 149 del Código Nacional, que es claro, porque aquí el artículo 149 sí le da sí le ordena al Ministerio Público, porque dice que en los casos de flagrancia el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona esté puesta a su disposición. Entonces, aquí si leemos con detenimiento el artículo 149 del Código Nacional, aquí sí le dice al Ministerio Público que debe examinar las condiciones a través de las cuales se realizó la detención, es decir, que realice la verificación de la flagrancia. No le dice, puede verificarla, dice, debe verificarla. Esto en relación con el artículo 140, precisamente el artículo 140 dice podrá, o sea, podrá hacerlo. Entonces, esta es una dinámica que entramos mucho en este control de la legalidad de la detención, pero como tal, ya no es tanto de la detención, sino de la retención. Y bueno, todo esto precisamente deriva de la interpretación que se le hace. Esto, digamos, se le plantea al órgano jurisdiccional y bueno, pues ya el juez de control dirá que pues precisamente el Ministerio Público hizo uso de las facultades que le otorga el artículo 140, que puede realizarlo, puede sí o puede no, porque dice podrá hacerlo. Y esto, digamos, en interpretación con el 149, que es claro, ahí dice, debe examinar las condiciones a través de las cuales se realizó la detención. Entonces, bueno, esta es una dinámica de debate que se vuelve muy intensa, porque, bueno, pues generalmente cuando se solicita el artículo 140, pues bueno, en ese momento el Ministerio Público también realiza un acuerdo respecto a la petición que realiza la defensa, ya sea tanto en sede ministerial o bien cuando hace la retención, pues ahí está fundado y motivado y precisamente puntualiza cuál es la necesidad de cautela que tiene en ese momento. Es decir, no lo voy a poner en libertad, pero no lo voy a poner en libertad porque no me quiere dar su nombre. Y es lo que ocurre mucho cuando lo detienen a la persona, dice que se llama Juan y no te da ningún otro dato. Cuando llega a sede ministerial dice que se llama Enrique y ya no te da más información. Y cuando llega a la audiencia inicial, allá se da otro nombre. Y ahí sí da una dirección, porque ahí se le está pidiendo el auxiliar de sala. Entonces, precisamente derivado de esto, pues entonces lo que hace el Ministerio Público es en el acuerdo de retención, pues dice precisamente, no lo voy a poner en libertad, porque si bien yo sé que está hecho con apariencia de delito por el cual estoy investigando, a lo mejor no alcanza una prisión preventiva justificada, o no tiene prisión preventiva oficiosa, pero en este momento la necesidad de cautela que hay ahora es que precisamente no tengo certeza ni de su identidad, no tengo arraigo porque como tal la persona no te dice nada y obviamente no lo vamos a obligar.
Entonces, en esos casos, pues precisamente lo que tiene que hacer el Ministerio Público, pensando que va a llegar a la audiencia, pues es fundar y motivar debidamente el acuerdo de retención para que cuando venga el momento de la audiencia y surja este debate, entonces se le puede exponer a su señoría por qué se negó, es decir, por qué se continúa la investigación teniendo a la persona detenida y no la continúa la investigación poniéndola en libertad cuando habría esa posibilidad, pues precisamente derivado de pues, las circunstancias que se presenten y pues de la entrevista. Ahora, es importante aquí, que también es otro debate importante, que bueno, en el momento de saber esta información, cuando policía realiza la detención, en el informe policial homologado hay un apartado en el que precisamente la persona detenida da información. Entonces, derivado de esa información, podríamos establecer o iniciar una línea de investigación para saber si contamos con, es decir, si la información que dio al principio es cierta y entonces Policía de Investigación corrobora, ya que a lo mejor en sede ministerial ya no quiso decir nada, tal vez con la información que le proporcionó a Policía Remitente respecto a sus datos, nada más queda su nombre y en algunas ocasiones acceden y te dan su domicilio. Eso, pues eso les beneficia porque precisamente con esa información podemos iniciar la línea de investigación para corroborar el domicilio que tiene y con ello el arraigo. Entonces, aquí surge mucho, hay un punto que también es importante, porque bueno, muchas defensas lo que les dicen es que no digan nada, y nada es nada, o sea, como tal, en sede ministerial no te dan nada, ni desde la detención ni nada. Entonces, en lugar de favorecer a sus clientes, lo que hacen es perjudicarlos, porque si yo contara con esta información, entonces sería un punto en el que me hiciera valorar una libertad, digamos, en términos del artículo 140, porque, bueno, pues yo precisamente tendría acreditado su arraigo y su identidad como tal, pero si no me da ninguna información, porque las defensas les dicen, no digas nada, y como tal, nada es nada, o sea, ni apellidos, nada, o sea, trae un nombre y luego trae otro nombre y luego trae otro nombre. Y aunque obviamente cuando llegas a la audiencia, pues ese es el debate, pero como tal a lo que me refiero es que ahí es donde las defensas tienen que ser, pues digamos, pensar, incluso porque esto en algún momento le va a servir también para una medida cautelar, es decir, adelantarnos desde todo este momento y pues de qué manera, pues acreditar precisamente el arraigo, pues ya sabemos, comprobante de domicilio, si hay alguna entrevista de algún familiar, o sea, todo esto para acreditar precisamente de manera objetiva qué arraigo tiene la persona y como tal esto rompería esa necesidad de cautela hasta ese momento, esto respecto a la sustracción. Y como tal me serviría también para el debate, porque eso mismo lo puedo argumentar, o esos datos de prueba que yo tengo me van a servir también para el debate de la cautelar, porque entonces como tal, derivado de todos estos riesgos, o en este caso el riesgo de la sustracción, entonces me serviría incluso también para un debate, para una cautelar, porque estos mismos datos los puedo yo los puedo yo referir como defensa, digamos, en el debate que viene. Entonces, es importante, y bueno, en este caso yo lo que siempre les comento a mis alumnos es que cuando estemos precisamente en cuando estemos en el control de la legalidad de la detención, si sabemos obviamente que el asunto pues sí pasa control, porque uno como defensa pues, o los defensores pues obviamente saben cómo va el asunto, pero enfóquense, o sea, si sabes que va a pasar y que igual si alcanza a que te lo vinculen, pégale a la cautelar, ¿no? Entonces, precisamente porque sabes que eso es, a final de cuentas, tu cliente es lo que pues, más te va a agradecer, ¿no? La medida cautelar. Entonces, siempre como ir pensando esa estrategia y eso te va a servir si lo tienes también desde los primeros momentos, es decir, respecto al arraigo. Entonces, bueno, creo que ya me extendí, son los 8.6, pero bueno, un punto que quería comentarles precisamente respecto a la relevancia de la actuación policial. A ver, a nuestros queridos policías, que sé que muchos están acá con nosotros, y bueno, quiero puntualizarles. Es importante que tengamos puntual cuidado en el llenado del informe policial homologado. Es importante que también conozcan el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, y yo sé que hay circunstancias que pues de repente salen de nuestras manos, pero hay que estar atentos en todo lo que ocurre y documentar todo. Primero, yo sé que hay cuestiones que de repente pueden salirse, al momento de realizar las detenciones, yo sé que hay circunstancias que pueden salirse de control,
porque, bueno, pues a veces los mismos policías que realizan las detenciones, pues se ven superados en número y fuerza por las personas, ¿no? Es decir, si yo acudo a un llamado y voy a realizar una detención, de repente salen todos los amigos o todos los familiares y evitan que yo realice una detención. Entonces, como tal, aquí es importante que bueno, pues primero, nuestros queridos policías que están acá, Protocolo Nacional de Primer Respondiente es importante que lo conozcan. Ya no se vale ahora esto, que por cierto hoy está de manteles, hoy estamos festejando el cumpleaños del sistema, porque bueno, como tal, hoy se cumple un año más de esta reforma en materia de seguridad y justicia que instaura este sistema. Entonces, bueno, pues por ahí, ¿no? Las mañanitas al sistema. Pues precisamente ya no vale tanto esto de que no están capacitados. Yo la verdad es que considero que nuestros policías sí están capacitados, incluso muchos tienen muchos tienen preparatorias, licenciaturas. Entonces, bueno, como tal, no es tanto este problema de capacitación. Yo creo que son otras circunstancias, porque ya para el paso, lo que tenemos ahora, ya ellos tienen la práctica. Y bueno, este comentario finalmente no es porque yo sé que ustedes pueden realizar mejor su trabajo, porque ustedes lo realizan todos los días como policías. Pero hay que tener mucho cuidado también en este momento de de la actuación que realizamos, y mucha responsabilidad. Bueno, primero, el informe policial homologado, ya estamos en un entendido en el que todo lo tendríamos que saber requisitar debidamente. Y si no saben, pues preguntar. Ahora, hay otros debates que surgen también en la audiencia, y por eso quería comentarlo. Es importante también saberlo porque, hay cuestiones. Primero, el apartado donde ustedes realizan el llenado de este informe policial homologado como tal, pues obviamente es un campo que es reducido, donde van a explicar de manera detallada todo lo que ocurrió momento a momento, es en la entrevista que van a rendir ante sede ministerial. Pero en los campos necesarios del informe policial homologado tienen que estar hora de registro. Es decir, ustedes ya saben lo que tienen que realizar en el lugar de los hechos. Es decir, si tengo al imputado, primero tengo que disminuir obviamente todos los riesgos que se presentan una vez que realizo y que materializo la detención. Aseguramiento de la persona, candados de mano, todo lo que ustedes ya saben que el mismo Protocolo Nacional de Primer Respondiente les va realizando. Esto es importante, obviamente, que lo refieran también en la entrevista, porque esto va a servir también de sustento para la audiencia, porque evidentemente que derivada de la actuación de la policía, pues si no está acorde a los parámetros constitucionales, es una libertad. Incluso habrá ocasiones en las que no solamente va una libertad, sino que también va una vista para el policía que realizó la detención, y le iniciarán un procedimiento y pues una carpeta de investigación de servidores públicos, pensando en un supuesto muy remoto y de gravedad. Entonces, es importante aquí. Usted que ya sabe cómo realiza, que ya realiza el aseguramiento y que hace, los candados de mano, que controla esta situación, que ya lo tiene asegurado. Entonces, usted ya sabe que tiene que seguir su protocolo, informarle la imputación que obra en su contra, derechos constitucionales, el derecho a realizar una llamada y como tal, abordarlo a la patrulla. Realizará, ojo aquí, ustedes tienen que realizar el Registro Nacional de la Detención, porque como tal es una obligación que tienen constitucionalmente. Y también precisamente esta obligación pues también no solamente es nacional, sino es una obligación que tienen de manera internacional. Entonces, realizan el Registro Nacional de la Detención. Ahora, aquí este punto al que quiero llegar respecto al Registro Nacional de la Detención, ustedes ya saben que tienen hasta 5 horas para realizar este Registro Nacional de la Detención, pero es importante, ojo aquí a los queridos policías, que este registro, es decir, usted tiene que decir en su entrevista, lo que se sugiere es que precisamente sea de manera inmediata. Es decir, una vez que usted, digamos, ya tiene controlada la situación y que ya está asegurada la persona, que ya se le hizo una revisión en su persona, que no cuenta con ningún objeto apto para agredir y que ya lo tengo a bordo, que ya la tengo asegurada, entonces hacer el Registro Nacional de la Detención. Si no lo puedo hacer en ese momento, yo tengo que justificar precisamente a qué hora hago mi Registro Nacional de la Detención, y
es decir, en este máximo que te da la Ley Nacional de Registro Nacional de la Detención, de realizarlo hasta máximo 5 horas. Pero lo que se sugiere es que pues, sea lo más pronto posible, lo más cercano al momento que se realiza la detención. ¿Por qué es importante realizar este registro nacional? Porque, bueno, pues ya tenemos precisamente criterios respecto a, esto nos va a ayudar y lo va a proteger tanto a usted como a la investigación, porque en todo momento, además de que realiza usted una obligación, realiza usted el acto que la ley le marca, es precisamente tener ubicada a la persona. Esto a efecto de evitar que se pueda realizar una desaparición forzada, porque pues como tal usted es una autoridad y usted tiene responsabilidades. Entonces, precisamente lo que se sugiere, es decir, para que usted también blinde la actuación que usted está realizando, haga su registro nacional de la detención, que afortunadamente ya sabemos que bueno, hacen el llamado vía radio, aparte aquí en Ciudad de México que les dan el folio SIP y les dan el registro nacional de la detención. Esto es importante que ustedes lo realicen en tiempo, porque también se le va a informar esto al juez de control a qué hora se hizo el registro nacional de la detención, para que como tal esto rompa alguna presunción de, bueno, alguna mala actuación del policía apresor o del policía captor. Ahora, otro punto importante que también es relevante porque también está sujeto a debate en la audiencia inicial es que una vez que hacen la detención tienen que dirigirse de manera inmediata a sede ministerial. Ya no se vale esto de andar paseando, de andar realizando, a lo mejor el paseo o a lo que me refiero es apartarse del lugar donde se realiza la detención y no siempre en malos términos, sino a lo mejor voy en busca de la víctima para que me asegure o para que me confirme si se trata de la persona. Como tal, eso se considera un acto de investigación y eso ya no es válido. Obviamente esto no es válido y tenemos también por ahí una tesis que surge precisamente de un debate que cobra relevancia en redes sociales, derivado de un joven que detienen y que suben a una patrulla, pero como tal nunca se hace la puesta a disposición ante el Ministerio Público y lo dejan en libertad y después resulta que el joven pues ya no aparece por ningún lado, que primero sacaban la foto que era un niño, pero que no era un niño, ya era un joven, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Y bueno, pues surge todo esto en redes sociales y bueno, pues de hecho este asunto pues finalmente llega pues al análisis respecto a una posible desaparición forzada y bueno, pues finalmente surgió una tesis y bueno, pues lo que esta tesis, que ya tenemos pronunciamiento, es precisamente que usted como policía ya no tendría que realizar algún acto de investigación adicional. Es decir, si yo hago mi detención, póngalo a disposición del Ministerio Público. Ahora, hay ocasiones que se presentan que ya como tal ya no tiene que ocurrir esto, pero si llegara a ocurrir o en algún otro estado, yo no sé. Una vez que yo hago mi puesta, o sea, hago mi detención, yo lo tengo que poner, usted tiene que hacer su puesta a disposición ante el Ministerio Público, siguiendo obviamente sus protocolos, ya sabe, su cadena de custodia, llenar una vez que llegue, que esté en un lugar seguro, pues ya realizar el llenado de su informe policial homologado, registrar bien la cadena de custodia y hacer la entrega. Ahora, habrá ocasiones que muchos, yo leía por ahí en redes sociales que decían, es que no me quieren recibir mi puesta a disposición. El mismo Protocolo Nacional de Primer Respondiente le dice que en caso de que no no le quieran recibir una puesta a disposición, usted deberá de informarlo ante su superior jerárquico para que éste también se comunique ante el superior del Ministerio Público y pues le haga de conocimiento esta situación. ¿Por qué es importante aquí? Porque ya aquí tenemos un registro nacional de la detención que usted debió realizar desde que subió a la persona a la patrulla. Es decir, bueno, tiene estas 5 horas, pero como tal tenemos una detención que está materializada. Es importante precisamente que se haga este registro porque estamos sabiendo momento a momento dónde está la persona. Y en el caso, obviamente, que si no le quieren recibir su puesta a disposición, que esto en verdad ya no ocurre, pero si llegara a ocurrir, bueno, pues lo que tiene que hacer es informarle a mando para que el mando se comunique, digamos, como hay como una comunicación horizontal, bueno, pues que le informe y saber cuál es la situación que se está presentando. Ahora, del lado de los ministerios públicos ya no se vale eso de que yo no acepto puestas a disposición. Por supuesto que eso ya no se actualiza, pero si llegara a ocurrirse,
Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es recibir la puesta a disposición. Obviamente, si se trata de un hecho con apariencia de delito, que ustedes estén, de los que puedan ser competentes de conocer, porque evidentemente que si es una infracción administrativa, pues en esos casos, pues obviamente no será una cuestión, no sé, si es una cuestión cívica, pues con el juez cívico, ¿no? Es decir, dése la vuelta, no es aquí en el Ministerio Público, es en el otro lado. Pero lo que quiero llegar precisamente es que es importante recibir las puestas a disposición. ¿Por qué? Porque el artículo 149 le va a marcar la línea a usted. Es decir, a lo mejor la apuesta que me está trayendo el policía, a lo mejor es una apuesta que es igual y es hasta violatoria de derechos humanos o no se actualiza ninguna hipótesis de flagrancia. Pero por eso la obligación que tiene el Ministerio Público es iniciar la carpeta de investigación, recibir la puesta a disposición. Una vez que ya recibí mi puesta a disposición, realizo la verificación de flagrancia, lo que yo les decía, y en este entendido, una vez que ya tengo mi verificación de flagrancia, entonces yo ya puedo decir, esta examinará las condiciones en las que se realizó la detención. Si como fiscalía considero que lo que me están poniendo a disposición, me refiero a la circunstancia fáctica, no a la persona, si lo que me están narrando no se ajusta a ninguno de los al parámetro constitucional del 16 párrafo quinto, entonces en mi acuerdo lo que yo voy a hacer es, yo voy a ordenar la libertad de la persona porque la detención no se realizó bajo un supuesto de excepción a la libertad del artículo 16 constitucional, es decir, no tenemos una flagrancia. Entonces, en esos casos, es decir, por eso les decía, ya no ocurre, pero si llegara a ocurrir, que es importante porque he leído muchas dudas que están, que me han escrito por redes sociales, que yo los leo a todos nuestros policías y ministerios públicos y todos los abogados que me escriben, yo los leo todos. Y bueno, principalmente estas inquietudes. Entonces, Ministerio Público, no pasa nada, usted recibe la puesta a disposición, iníciala como tal, porque ojo, también ahí será una responsabilidad para uno, porque si ya tenemos un registro nacional de la detención y la persona ya está detenida, yo no la quiero detener, entonces el que está retrasando aquí soy yo. Entonces, lo que hay que hacer es iniciar la carpeta, analizo en términos del 149 si se actualiza o no un supuesto de flagrancia del 16 constitucional y del 146 del Código Nacional, y en esos supuestos, entonces, una vez que ya tengo este análisis, entonces yo determinaré si se actualiza algún supuesto, y si no se actualiza, lo pondré en libertad. Pero obviamente lo que siempre tiene que hacer policía es póngalo a disposición, no vaya a hacer ningún acto de investigación. A lo mejor en el camino hacia la agencia pasa por donde le hicieron el llamado y le dice, señor, ya lo traigo detenido, si quieres subas a la patrulla, váyase conmigo. Ah, bueno, esa es otra cuestión. Pero no ir a un lado y luego voy a otro, no. Tengo que dirigirme hacia el Ministerio Público de manera directa. Ahora, por eso es importante que en el contenido de sus entrevistas además mencionen por qué calles se fueron. Esto para justificar, y muchas cuestiones ocurren en estos controles de legalidad de la detención, porque pues muchos policías, pues digamos, sienten un poco de temor precisamente que se retardan, o sea, se retrasan. Pero hay algunos retrasos que son obviamente justificados. No me refiero solamente al traslado. A lo mejor yo ya realicé mi detención, pero yo como policía estoy solo y yo ya hice llamados y no hay nadie, y nadie me está auxiliando, y yo necesito además una ambulancia para la víctima, ya lo tengo detenido. Por supuesto que todo ese tiempo van a correr horas y vamos a perder, digamos, ahí otros minutos. Pero no pasa nada. Eso no quiere decir que sea una detención ilegal o que sea una detención arbitraria, por supuesto que no, porque yo no voy a justificar mi actuación si yo soy el policía, porque yo voy a decir, precisamente lo detengo, lo aseguro, le hago de conocimiento sus derechos, la imputación, y entonces lo aborda la patrulla y yo ya lo tengo como tal detenido. Por eso es importante dar la hora en la que realizó la detención, porque como tal yo estoy respondiendo por lo que a él le pase. Que a lo mejor en ese momento no puedo iniciar el trayecto, sí, pero porque estaba yo en atención a mi mismo protocolo nacional de primer respondiente que dice que una vez que hago la detención ahora tengo que enfocarme en la víctima, y entonces si requiere apoyo médico realizar el llamado a una ambulancia, entonces en esos momentos yo ya lo tengo asegurado, tengo justificado por qué lo tengo aquí, por qué no me he dirigido a sede ministerial. Entonces, por eso es importante que ustedes justifiquen. Yo ya lo tenía asegurado y ojo, si puede, haga su registro. Yo ya hice el registro nacional de la detención incluso, porque yo ya estoy informándole a mis mandos, informándole a la ciudadanía a través de este registro nacional que yo estoy respondiendo por esta persona y lo tengo detenido por esta cuestión. Y
me detuve incluso 1 o 2 horas en el lugar, no lo sé, dependiendo de la circunstancia, porque estaba solo, hice llamados, pedí una ambulancia, esperé a que llegara la ambulancia, la víctima estaba en el suelo, y entonces esperé a que llegara la ambulancia y una vez que la atienden, la trasladan al hospital, y entonces incluso espero a que llegue una grúa porque hay un vehículo ahí, no lo sé, dependiendo de lo que haya ocurrido. Entonces, en ese momento no pasa nada, y muchos se espantan o muchos tienen por ahí como esas... que hay algunos puntos que de repente por ahí hay temor, pero bueno, pues yo les digo, no tengan miedo, porque pues precisamente por eso es importante realizar los actos que los mismos protocolos nos van marcando, porque hay circunstancias fácticas que no pueden estar en un protocolo porque obviamente la realidad supera la ficción o supera la teoría. Entonces, en esos casos, por eso es importante que se realicen para que usted se haga responsable precisamente de esa detención y se blinde o se procure usted mismo como servidor público de los que nos están haciendo favor también de acompañarnos, pues precisamente para proteger esta situación fáctica que se está presentando, porque como tal yo ahí rompería incluso una desaparición o una puesta a disposición que no fue de manera inmediata, que hubo una dilación, pero tal vez puede ser una dilación, pero está justificada, y por eso yo tengo que estar. De hecho, muchos policías pues siempre traen su libretita, ¿no? Pues en esa libretita apuntar, y siempre, es decir, si me están haciendo entrega de una persona, pues entonces apuntar quiénes son las personas que me están realizando la detención, porque hay detenciones ciudadanas. Todo eso es importante, todos esos datos son importantes que ustedes los aporten. A lo mejor en este momento no pueden realizar una entrevista, pero con esos datos básicos que pueden sacar de las personas son útiles para una audiencia, e incluso para que en ese inter de las 48 horas policía de investigación vaya a hacer esa labor de investigar y ubicar a esas personas que pudieran ser testigos presenciales de los hechos o que incluso realizaron la detención. Entonces, bueno, a lo que quería comentarles era precisamente eso, e incluso cuando se llegue a usar pues también el uso de la fuerza, que ya por ahí, que de hecho les sugiero a los que sean policías por acá que nos estén acompañando, que revisen las directrices de Amnistía Internacional, si no al rato les voy a dejar los links para que ustedes vean del uso de la fuerza. Por supuesto que pueden hacer uso de la fuerza y tampoco tengan miedo, porque pues mucho también se presta a esto, a que ya me siento muy intimidado porque están las personas documentando todo con sus celulares. No pasa nada, qué bueno que estén todos con sus celulares, porque precisamente derivado de la circunstancia fáctica que se presente, podré hacer uso de la fuerza, obviamente de manera gradual, de manera proporcionada, y por eso les sugiero que revisen por favor estas directrices de Amnistía Internacional respecto a al uso de la fuerza de los servidores, es el uso de la fuerza y de armas que tienen los servidores públicos. Entonces, bueno, eso también les quería comentar por ahí para que lo tengan en cuenta nuestros queridos policías que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, pues obviamente todo eso en su informe policial homologado, en el anexo correspondiente y también en su entrevista, donde precisamente tienen que informar. Efectivamente, hice uso de comandos verbales, no me hizo caso, entonces hice uso de actos para reducción física de movimientos, y de ahí pues de manera gradual el uso de la fuerza que fui utilizando. Por eso es importante conocer estas directrices, conocer la ley del uso de la fuerza, para que obviamente usted vaya justificando su actuación y esto en una audiencia me aguante un control de la detención. No sé si me explico a lo que quiero llegar. Por eso es importante blindar, y qué bueno que tenemos aquí también policías y ministerios públicos, porque esto es importante que también en las entrevistas o en los datos de investigación, en los actos que realice tanto Ministerio Público, o incluso aquí también está sirviendo también a las defensas, porque todos estos puntos es importante que hay que puntualizarlos. Y entonces todo esto se va a debatir incluso también en el control de la legalidad de la detención, y por eso es importante que, bueno, que todos tengamos conocimiento de algunas circunstancias que se presentan en la misma. Maestro Rodolfo, creo que ya me extendí como siempre. Ya son 8:27 y bueno, pues yo sigo hablando y hablando, y ya cuando me dije, oye, es tarde.